los santos montes de Dios. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Salmos 36, 5, 6. Introducción. Los montes tienen un lugar preponderante en las sagradas escrituras. Ellos están llenos de enseñanza y simbolismo. El monte es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Lugar alto, de encuentro con el Altísimo. Eventos muy importantes sucedieron en diversos montes mencionados en la Biblia. Los montes en el lenguaje alegórico de las escrituras representan a menudo reinos, poder, fortaleza y protección entre muchas otras cosas. Y el monte Ararat. El monte donde el arca de Noé encalló, y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia, sobre los montes de Ararat. Génesis 8, 4. El monte donde hay una tierra nueva y cielos nuevos fruto de la salvación. El monte donde hay nueva vida y... El monte Moriah. Moriah significa visión y es en este monte donde se tiene la visión del Padre, que ofrece a su Hijo como sacrificio grato para redención de los hombres. Elementos mencionados: Padre, Hijo, Cordero y Madero. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22, 7, 14. Monte de la prueba donde nuestra fidelidad al Señor se fortalece. Monte en el que el Señor puso a prueba la fe de Abraham. Monte de provisión, nuestra fe se fortalece y el Señor nos provee. Monte en el que el Señor proveyó una víctima y prefiguró a nuestro Salvador. Y el monte Sinaí Oreb. Monte del llamamiento. Ahora el Señor llama al creyente en la iglesia. Iglesia es un vocablo interesante, del griego, eclesia, que significa asamblea. Esta palabra contiene el prefijo guión, fuera, y, klesis, llamada, que proviene del verbo, kaleo, que significa llamar. Monte en el cual el Señor llamó a Moisés, el monte donde el Señor llama y nosotros respondemos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 1, 5. Monte donde el Señor sacia la sed de su pueblo. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Éxodo 17, 6. Monte de la voz de Dios. El Altísimo se manifestó ahí, monte de la ley de Dios. Y promulgó leyes y estatutos para su pueblo, monte donde Elías recibió nuevas fuerzas y confort. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo:
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19, 8, 10, if. El Sermón del Monte. Mateo 5, 1, etc. El monte donde nuestro Salvador prodiga palabras de sabiduría y vida eterna. Lugar apropiado para enseñar a las multitudes. Lugar donde las palabras de nuestro Salvador tocan puntos esenciales de la vida de todo creyente genuino. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 1, 3. Ve el monte de la transfiguración. Este es el monte donde vemos a nuestro Salvador resplandecer en toda su gloria, superando aún a la ley y los profetas. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí, y hagamos 3 tabernáculos, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro, porque no sabía lo que hablaba, ya que estaba fuera de sí. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9, 2, 7b. Monte de los Olivos en el jardín de Getsemaní, prensa de aceite, monte del quebrantamiento. Los olivos son el fruto de donde proviene el aceite de unción, para medicina y para alumbrar como combustible. Para obtener el aceite primero hay que quebrantar las olivas. Esto tipifica el martirio que el Salvador debía pasar antes de enviarnos la unción de su Santo Espíritu. Aceite unción para reyes, profetas y sacerdotes. Apocalipsis 1, 6. Sanidad. Por su llaga fuimos curados. Isaías 53, 5. Molido por nuestras rebeliones. Isaías 53, 5. Unción del Espíritu. 1 Juan 2, 20 minutos, 27 segundos. Monte de la oración ante la prueba. El monte Calvario o Gólgota significa monte de la calavera y por tanto nos confronta con la muerte de nuestro Salvador, así como nuestra muerte al viejo yo. De hecho, cuando uno mira el monte Calvario, ya sea en persona o a través de una foto, la formación rocosa de dicho monte parece emular una calavera, y llevando el madero para sí, vino al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota, donde le colgaron del madero, y con él otros 2, uno en un madero a cada lado, y Jesús en medio. Juan 19, 17, 18, monte de la renuncia y muerte al yo. Gálatas 2, 20, monte de los 3 maderos. Tú decides a cuál de los malhechores quieres parecerte. Monte de la decisión. Tú decides qué hacer con el sacrificio de nuestro Salvador. Apropiártelo o ignorarlo. ¿Como cuál de los 2 malhechores queremos ser? Billy. Monte de Sión. El monte del gran rey. Representa al reino de Israel, a la ciudad de Jerusalén, el pueblo de X. Monte de la casa de Dios. Reino profetizado por Daniel y que se cumplió en Pentecostés, cuando mucha gente se unió a la naciente iglesia, precisamente durante el cuarto imperio mencionado en la profecía de Daniel. Daniel 2, 34, 35. 2, 43, 44, estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Daniel 2, 34, 35. En cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el tiesto.
y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que eternamente no se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2, 43, 44. Cubriría a todos los pueblos, Isaías 2, 2, 5 y Miqueas 4, 1, 5. Pero en los postreros tiempos, el monte de la casa de Iu será establecido como cabeza de los montes, y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos, y muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de Iu, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Iu. Y él juzgará entre muchos pueblos, y decidirá sobre naciones poderosas, hasta las más distantes. Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Sino que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca de Iu Sebaot lo ha dicho. Los pueblos caminan invocando a sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Iu, nuestro Dios por siempre jamás. Miqueas 4, 1, 5, BTX 3. Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa de Iu será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Iu, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Iu. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas, hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid, y marchemos a la luz de Iu. Isaías 2, 2, 5, BTX 3. Sería la casa o habitación donde el Señor moraría, instituido en Pentecostés. 1 Timoteo 3, 14, 15. Esto te escribo con la esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. 1 Timoteo 3, 14, 15, fue también en un monte donde el Salvador los convocó después de resucitado, Mateo 28, 5, 9. He aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateo 28, 9, 10, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28, 16, conclusión. Todas las características antes estudiadas se conjugan en la iglesia que nuestro Salvador edificó. La iglesia es el reino predicho por Daniel. Es donde recibe el creyente vida nueva mediante las palabras de nuestro Salvador. Es el monte del sermón de los creyentes. Es el monte de la decisión. Es el monte de la unción y la victoria. A saber, nueva vida, llamamiento, enseñanza, protección. Este mensaje no es exhaustivo, tiempo y espacio nos faltaría para hablar del monte Carmelo, el monte Tabor, etc. Basten estos cuantos para dar al lector una noción de la importancia de los montes en la Sagrada Escritura. Olva Pedro.